Hermanos, y en esta mañana vamos a estar leyendo de Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Como el hermano Abraham indicó, hoy tenemos un mensaje que simplemente es en el día de hoy, antes de comenzar la nueva serie en el mes de marzo, Efesios 2, del versículo 19 al 22. Y la palabra del Señor dice así: Así pues ustedes, ya que ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hermanos, vamos a estar hoy hablando acerca de lo que es la membresía. Hermanos, el cristianismo bíblico, se pueden sentar, el cristianismo bíblico ha resistido la prueba del tiempo durante miles de años. No ha importado cuánta persecución, martirio a sus fieles santos y ataques que haya tenido, Dios los ha utilizado todos para avanzar la iglesia y para su gloria. En tiempos recientes, la iglesia moderna, que en realidad no es una iglesia, en realidad se ha convertido en una empresa de entretenimiento, buscando cómo atraer a la gente a la iglesia por medios carnales para hacer la iglesia un poquito más aceptable y atractiva para el pecador que anda en el mundo, mediante la introducción de prácticas mundanas en la forma en que se alcanza a la gente y la forma en que hacen los servicios los domingos. El compromiso de mantener la pureza y luchar por la pureza de la iglesia es como que se ha ido desapareciendo en muchos ámbitos. Estos movimientos engañosos eclesiásticos en donde los pastores son líderes empresariales y la predicación expositiva y la abertura de la palabra y estudiar la palabra ya casi no se ve, ha sido cambiado ahora por charlas motivacionales para hacerte sentir mejor y que tengas tu mejor vida hoy. La iglesia moderna ha estado tergiversando lo que dice la Biblia al extremo de simplemente hablar de los deseos carnales, finanzas y cosas que te pueden llamar la atención porque te pueden resolver ahora. A la misma vez, muchas iglesias como esa utilizan palabras como tribus, socios, invitados cuando se habla de los santos de la iglesia, o sea, los creyentes o los miembros de la misma. En el día de hoy, como les dije, vamos a dedicar unos minutos a hablar acerca de la membresía bíblica en la iglesia. Lamentablemente la membresía de la iglesia es otra de las cosas que se elimina de muchas iglesias. Hay iglesias en las cuales se han puesto creativos y le llaman otro nombre a la membresía para cambiar la forma en que lo hacen. Quieren hacerlo un poco mejor, pensando en que pueden hacer la membresía de la iglesia mejor que lo que Dios ha dispuesto en su palabra. Muchas otras iglesias han eliminado por completo la membresía. Simplemente la gente empieza a venir, tú empiezas a dar y ya tú eres parte de la familia y aquí no ha pasado nada. Ahora, tenemos que hacer preguntas. ¿Qué dice la Biblia acerca de la membresía? ¿Quién dice quién se convierte en miembro de la iglesia? ¿Qué determina que una persona sea miembro o no de la iglesia? ¿Importa ser miembro de una iglesia? ¿Es necesario que la gente sea miembro de una iglesia? ¿Tienen los miembros de la iglesia alguna responsabilidad con la iglesia local? Y también otra pregunta que podemos efectuar es, ¿existe alguna responsabilidad de la iglesia local sobre el miembro y su familia? El objetivo de hoy, hermanos, es traer claridad bíblica al proceso de la membresía de la iglesia, para que cuando nosotros, Dios mediante, entre mayo y junio, comencemos el proceso de membresía, usted tenga una mejor comprensión de lo que es la membresía y entender lo que es la bendición de ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo como miembro. Y esto se ve en el contexto de la iglesia local. Es por eso que el tiempo de hoy le llamé Eclesía, una visión bíblica de la membresía de la iglesia. Y le puse así porque, hermanos, hay muchos lugares que tienen membresía, pero no es la membresía bíblica de la iglesia. Quiero que entendamos mejor lo que significa la membresía y cómo eso afecta la vida de la iglesia. Renovación Church, hermano, está comprometida a hacer las cosas como la Biblia dice y lo prescribe para la gloria de Dios. Y vamos a continuar con lo de la membresía. Entonces nos preguntamos, ¿qué es
la iglesia. Comencemos a definir lo que es la etimología o la raíz de la palabra iglesia. En el griego es la palabra eclesía y esta palabra griega significa asamblea o congregación. Viene de dos palabras, la palabra ex que significa fuera de y kaleo viene de la palabra llamar. En la forma más simple, la iglesia, eclesía, es la congregación de aquellos que han sido llamados fuera del mundo del pecado a una relación con Dios. La palabra eclesía fue utilizada por primera vez por Jesús en el libro de Mateo, en Mateo 16, versículo 18. Cuando dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesía y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de continuar viendo lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, sus miembros y la membresía, es bueno hablar de lo que no es la iglesia para que podamos comprender lo que no es una membresía bíblica. Porque si vamos directo a la contestación, tenemos que ir a lo que está creando primero la confusión. Es importante saber esto porque en muchos lugares se llaman iglesia y no lo son. Y lo que están haciendo es confundiendo a la gente, no guiándolos a la verdad y a la vida de Cristo. Y necesitamos, hermanos, sacar la lámpara para poner luz en la importancia de lo que es la iglesia y la membresía. Una iglesia no es un lugar donde el entretenimiento es el motivo de reunión del domingo, no es el motivo para yo venir a hablar de las cosas que me gustan hacer. No hay espacio en la casa del Señor para conductas necias y para los llamados pastores permitir que este tipo de comportamiento se lleven en la iglesia que es la casa del Señor. Uno de mis pastores favoritos en América se llama Steve Lawson y él dijo lo siguiente: en muchas iglesias creo que la gente se entretendrá, entablarán relaciones o abandonarán la religiosidad. No van por Dios, sino por lo que Dios les proveerá. No buscan al dador, están detrás de los regalos. Están ahí por todas las razones equivocadas. Eso no significa que estén buscando a Dios. Simplemente buscan cosas de la gracia común o buscan los dones, pero no tienen ningún interés en el dador, quien es Dios. Entonces la iglesia, mis amigos y hermanos, no es un club social. La iglesia no es una tribu o un lugar para actividades mundanas. La iglesia no es un negocio, una organización o una empresa. La iglesia no es un grupo amigable de personas que comparten un interés en cosas religiosas. La iglesia no es un proveedor de servicios al cliente donde el que viene tiene la razón y le damos las papitas con el refresco. Una iglesia bíblica no ofrecerá mensajes superficiales para hacer sentir bien a la gente y a los perdidos. Una iglesia bíblica no tiene una visión baja de las escrituras ni de Dios. Una iglesia bíblica no necesita ser menos de lo que Dios la ha llamado a ser, una novia perfecta, pura, santa e irreprensible. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. No hemos hablado todavía de la membresía, pero ya estamos viendo el peso y la importancia y la pureza de lo que es la iglesia. Entonces, ¿qué es la iglesia local? Porque ahora que entendemos lo que la iglesia no es hora de decir lo que es la iglesia. Aprendimos a definir que la palabra eclesía es la iglesia o grupo de personas que fueron llamadas del mundo pecaminoso hacia Dios. Son los santos, los que han sido separados por Dios, han sido salvos por medio de la fe. Jonathan Leeman, en su libro Membresía de la Iglesia, define la iglesia local de dos formas y me encantan las dos y las quiero compartir. La iglesia local es la autoridad en la tierra que Jesús ha encargado para afirmar y dar forma oficialmente a nuestra vida cristiana. Y esta es la que más me parece que tiene
un entorno más completo. La iglesia local es un grupo de cristianos que se reúnen regularmente en el nombre de Cristo para afirmar y supervisar oficialmente la membresía de los demás en el nombre de Jesucristo y su reino a través de la predicación y las ordenanzas del Evangelio. En otras palabras, la iglesia es la asamblea de los elegidos de Dios que viven sometidos a Dios y su palabra. Jonathan Leeman también en su libro llama muy curiosamente, y me parece pero cabal, compara a la iglesia con una embajada. Porque una embajada sabemos que es una institución que representa una nación dentro de otra. Aquí tenemos la embajada del país que estemos hablando. No quiero decir uno y después no dije el de otro. Muchas embajadas, y la embajada del país indicado está en un país. Está ahí, pero representa a su país. Es exactamente lo que es la iglesia, una embajada del cielo aquí en la tierra donde Jesús tiene el poder absoluto y gobierno sobre ella. Eso quiere decir que si la iglesia no es un club social, sino una embajada del cielo aquí en la tierra y Jesús es el rey quien tiene todo poder y autoridad sobre ella, entonces quiere decir que para ser miembro de su iglesia la persona es aceptada o negada por Cristo y lo que dice la palabra de Dios y no lo que determina un hombre que quiera hacerse hipster y establecer un tipo de membresía para que sea menos ofensiva para la gente. Escuchemos cómo la Biblia habla de la iglesia, porque el escuchar cómo la Biblia lo menciona, 2 o 3 ejemplos para que veamos la importancia. Estoy creando la importancia, en inglés me gusta la palabra el awareness, de la importancia que tiene la membresía y la pureza que tiene la iglesia de Jesucristo. Efesios 1 del 22 al 23 la llama como el cuerpo de Cristo. Dice, todo lo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. También el libro de los Hechos la llama la iglesia de Dios, Hechos 20:28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de la cual compró con su propia sangre. Hubo un pago y es la iglesia de Dios. Vemos en 1 de Timoteo 3:15 que la llama un pilar y fundamento de la verdad. Dice, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces estamos viendo y entendiendo la importancia y el respeto que hay que tener en la membresía y a la iglesia. Entonces, ahora que leímos esta introducción, tenemos una mejor comprensión general de lo que es la iglesia y estamos viendo la importancia que hay en el proceso de la membresía. Ahora vamos a estar un poquito en los versos que leímos de Efesios 2, del 19 al 22. Y vamos a ver 4 distintivos que vemos aquí en las Escrituras acerca de la membresía. Primero vamos a ver la soberanía de Dios en la membresía de la iglesia. Luego vamos a ver la piedra angular de la membresía de la iglesia. Luego vamos a ver el rol de la iglesia local en la membresía. Y luego, como por 4º punto, vamos a ver el compromiso del cristiano en la membresía de la iglesia. El versículo 19 en Efesios 2 dice lo siguiente: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son familia de Dios. El apóstol Pablo se está dirigiendo aquí a los cristianos gentiles que viven en Efesios. Les recuerda que su estado eterno ahora es diferente al que ellos tenían ahora. Ya no son extraños, dice aquí, ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Él dice que ya no son ni extraños ni extranjeros. Ahora que ellos son conocidos por Dios, que no son extraños, ahora ellos son entonces miembros de la familia de Dios. Estamos viendo ya un entendimiento. Tienen que ser parte de la familia y es Dios que los hace miembros de la familia. Entonces la soberanía, cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de su poder sobre toda la creación. Su soberanía está sobre todo. Nada en este mundo, hermanos, está fuera de las manos de Dios. Quiere decir que Dios
es soberano en la membresía de la iglesia. Porque hablar de que la iglesia es soberana y la membresía, si Dios es soberano sobre ella, quiere decir que Él está llamando a los espiritualmente muertos a la vida. Aquí Pablo les habla allí, si vamos un poquito atrás al capítulo, dice capítulo 2 de Efesios, versículo 1, y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Luego si vemos el versículo 4, el mismo capítulo, pero Dios que es rico en misericordia. Dios es el que ha estado llamando a las gentes para la salvación. Juan 6:44 dice que nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y lo resucitaré en el día final. Dios se los da al Hijo para que ellos puedan venir a Él. Entonces, mire lo que dice Efesios 1 del 3 al 5, porque aquí vamos a ver más acerca de la soberanía de Dios en la membresía. Dice así Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así mediante Jesucristo conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces, para ser miembros, si la iglesia es de Jesucristo y Dios es el que elige a aquellos que serán salvos, entonces la soberanía de Dios sobre la salvación de las personas, aquellos que se salvan, obviamente nadie podría ser miembro si no es aprobado ¿por quién? Por Dios. El libro de los Hechos nos recuerda que es Dios quien añade personas a la iglesia. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. Entendiendo que la membresía de la iglesia se origina en Dios, porque Él es quien llama a los elegidos a la salvación, entonces podemos decir que Dios es soberano sobre la membresía, ya que Dios es quien llama, el quien aprueba a quienes serán parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces esto debe de cortar la duda de vamos a hacer que todos sean miembros y después averiguamos. Para ser miembro de la iglesia de Jesucristo, tienes que obviamente haber pasado por la salvación. Luego el punto 2 dice que es la piedra angular de la membresía de la iglesia. El versículo 20 al 21 dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En este versículo Pablo se continúa dirigiendo a los cristianos en Efeso, los gentiles, recordándoles que ya, como dijimos, no son extraños y que ya están en Dios y están siendo edificados en la enseñanza de las Escrituras. A la misma vez Pablo está diciendo que Jesús es la piedra angular de donde se construyen todas las cosas. Y sabemos que la piedra angular es la que va en la mera esquina y donde todo se construye. ¿En quién se construye la iglesia? En la piedra angular que es Cristo. Dios los llama, tienen fe, se salvan y son construidos en la palabra sobre Cristo porque Él es la piedra angular. Aprendimos que Dios es quien soberanamente llama a las personas y de ese llamado eficaz Él les da la fe salvífica para que puedan decir, yo creo, se arrepienten y vienen a la fe. De esa parte, al esas personas haber creído y estar en la fe, son parte de la iglesia del Señor Jesús. Piensa esto por un segundo. Los clubes privados tienen sus criterios para aceptar o negar personas. Si, por ejemplo, alguien aspira a estar en el grupo de violinistas de Nashville, por decir un ejemplo, debe como mínimo tocar el violín. Y luego de ahí cumplir con todos los criterios estipulados por el consorcio o la junta directiva de ese club para que tú puedas ser parte específica de ese club. Es muy decepcionante ver que muchas iglesias aceptan como miembro a personas que por voluntad propia dicen, yo quiero ser miembro de esa iglesia porque es chévere, me divierto, la paso bien, y en muchos casos esas personas no están ni salvas. Y le están dando un mal nombre a lo que es la membresía bíblica. Como hemos visto, ninguna persona puede ser parte de la iglesia de Jesucristo si no ha sido soberanamente llamada por Dios a la salvación. Puedes estar en un papel que dice que eres miembro, pero en realidad has sido salvo por la gracia y por la fe en Cristo Jesús.
¿En realidad has sido llamado de la oscuridad a la luz y eres parte de la iglesia universal? Hermano, es importante saber, la salvación precede a la membresía. Nadie puede poner el carro antes del caballo. Primero la salvación, luego la membresía. Luego, en la primera parte del versículo 20 dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Los comentarios de Pablo están dirigidos a la enseñanza del Antiguo Testamento que estos hombres le estaban dando a la iglesia. Y esto señala la importancia de la primacía de las enseñanzas de las Escrituras en la iglesia. Por eso es que buscamos abrir la palabra, seguir aprendiendo, seguir escudriñando, hermano. Yo voy a seguir yendo más hondo en mi propio estudio para poder seguir trayendo lo que la palabra dice a todos y no la opinión de nadie. Las iglesias que son atraccionales e impulsadas por la cultura no consideran la Biblia como la única fuente de autoridad, sino que utilizan todo tipo de trucos y estrategias de mercado para atraer a las personas a la membresía de la iglesia, para que ese banco siga haciendo chin, chin, chin. Para este tipo de iglesias parece que es necesario tener la Biblia más algo más. Pero sabemos que la palabra de Dios es la única fuente de verdad en la iglesia. El príncipe de los predicadores Charles Spurgeon dijo lo siguiente: si tienes que organizar un carnaval para que la gente venga a la iglesia, entonces tendrás que seguir organizando carnavales para que vuelvan. Hermano, aquí es la palabra de Dios, and that's it. Cuando yo llegué a Nashville, hablé con unas personas una vez y me dijeron, pero es que me decían, Juan, si tú estás queriendo tener algún día una iglesia, dice que te sientes llamado a plantar, si lo que haces es predicar la palabra y predicas el pecado y lo demás, vas a tener una iglesia vacía. Y yo le dije, yo no creo porque la Biblia dice diferente, pero si son poca gente, está bien con eso. Mi ego no va a sufrir, porque aquí lo estamos haciendo para que las almas se salven y para la gloria de Dios y no para llenarle los ojos o la barriga a nadie. Escuchen bien esto. Cristo es la piedra angular de la membresía, porque sin Él no hay ni la mínima posibilidad de ser miembro de ninguna iglesia bíblica y mucho menos de la iglesia universal. Me explico. Si una persona no ha tenido la salvación en Cristo Jesús, si Cristo murió por la iglesia, si yo no puedo ser miembro de la iglesia universal, ¿podría ser miembro de una iglesia local? Si nosotros como iglesia estamos haciendo lo que la palabra dice, aquí no es yo quiero que él sea miembro o ella sea miembro porque me caen bien o porque son asados. Eso no tiene nada que ver con eso. Es lo que dice la palabra. Y tienes que ser salvo. La Confesión Bautista de Londres del 1689, en el capítulo 26, en el párrafo 4, dice lo siguiente que nos da apoyo a lo que estamos hablando. La cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien, por el designio del Padre, todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento, el orden o el gobierno de la iglesia está suprema y soberanamente investido. El párrafo 5 dice, en el ejercicio de este poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre para que anden delante de Él en todos los caminos de la obediencia que Él les prescribe en su palabra. A los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones correctas o iglesias para su edificación mutua y la debida observancia del culto público que Él requiere de ellos en el mundo. La Biblia nos dice exactamente cómo la membresía debe de ser y lo que hacemos en la iglesia y por qué lo hacemos. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice luego? Nadie llega a ¿quién? Si no es por quién. Entonces, si podemos ponerlo nosotros al idioma de nosotros, nadie puede ser miembro de ninguna iglesia si no ha venido a Cristo, porque no vas a llegar al Padre. Para ser miembro hay que estar en Cristo. Porque si Él murió por la iglesia, quiere decir que solamente en Cristo podemos ser parte de la iglesia. Aquí no es ni por el dinero que la gente pueda traer, ni la imagen que puedan representar, porque eso en la economía celestial significa nada. Hermanos, la iglesia es santificada por la palabra de Dios.
Juan 17:7 dice, los santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Escuchen bien, por favor. La membresía de la iglesia es muy valiosa e importante y no debería de tomarse a la ligera, porque en primer lugar Jesús dio su vida por ella. Si alguien murió por algo, eso es algo muy importante, y si Cristo dio su vida por la iglesia, tenemos que respetar, como Él ha dicho, que la gente puede ser miembro de ella. En segundo lugar, aquellos que han sido redimidos por la fe en Cristo Jesús, ahora que han sido salvos por esa obra expiatoria en la cruz, ahora pueden ser parte de la embajada del cielo aquí en la tierra, que se llama la iglesia local, donde no buscamos quien tenga la mejor banda, pero vamos a buscar quien abra la palabra y pueda predicar la verdad para que el perdido pueda ser encontrado por el evangelio de Jesucristo. Y ser miembro de una iglesia es eso, ser miembro de esa embajada del cielo aquí en la tierra, donde lo que buscamos es que Cristo sea predicado para que Dios sea glorificado. Escuchen las palabras de Pedro en el libro de los Hechos, Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El ticket de la membresía de la iglesia local y Renovación Church es la salvación en Cristo Jesús. Una salvación que se ve que hay frutos. Una salvación que se ve que es real, que ha habido un arrepentimiento genuino, que la persona se somete a Dios. Porque la membresía, como vamos a hablar más adelante, no es que tú formas parte de la membresía de la iglesia como que fuiste a un club, pero es que te sometes a la autoridad de Dios por medio de la iglesia local. Entonces, como tercer punto, vamos a ver ahora el rol de la iglesia local en la membresía. Porque vimos que dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles, dice el versículo 20, y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ya vimos que en Cristo es que nos construimos. Luego el versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor. Versículo 22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados por morada de Dios en el Espíritu. Entonces hay responsabilidades de la iglesia local como tal en la membresía. Primeramente, la iglesia en el rol de la membresía tiene la responsabilidad de predicar la palabra de Dios todo el tiempo, para que ella pueda ser la que edifica y conduzca a aquellos que están en la iglesia a la santificación, que es a purificarse y a ser más como Cristo. En segundo lugar, la iglesia tiene la responsabilidad de edificar las familias con la palabra de Dios para la gloria de Dios. En tercer lugar, la iglesia debe estar atenta a seguir lo que dice la palabra para la membresía y ver quiénes son los que serán, digamos, aprobados o validados para ser parte de la membresía. Entonces, hermano, las iglesias, esto no es un gobierno donde vienen las cosas de mí. Venimos de la palabra. Las iglesias fundamentadas en la Biblia tienen un gobierno local escogido por la Biblia, según lo dice 1 Timoteo 3, la cual tiene como responsabilidad supervisar el rebaño del Señor Jesucristo. Renovación Church somos una iglesia joven todavía, al igual que yo, orando para que Dios levante hombres para que algún día sean ancianos, sean diáconos, obispos, para que obren y edifiquen la grey, o sea, el rebaño de nuestro Señor Jesús para la gloria de Dios. Miren la responsabilidad que tiene la iglesia, sus ancianos, diáconos y obispos. 1 Pedro 5, del 2 al 4. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les ha sido confiado, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Hermanos, los ancianos de la iglesia se aseguran de que la iglesia está dirigida de la manera que la Biblia lo regula y no la manera del hombre. Es por eso que somos una iglesia reformada confesional, porque las confesiones se utilizan como vallas de protección para evitar que la iglesia haga prácticas locas y mundanas que estén fuera de la palabra del Señor.
Nuestra confesión de fe del 1689 ha resistido a las pruebas del tiempo y todavía la tenemos ahí para que nos sirva de vallas y de guía según estamos llevando nuestra vida cristiana con la palabra. Vemos de la confesión de fe de nosotros del capítulo 26 lo siguiente en el párrafo 7. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Luego el párrafo 8 dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, obispos, ancianos y diáconos. Hay una organización. Esto no es que todos sean miembros y vamos. Hay un orden bíblico. Entonces, Renovación Church, hermano, nos adherimos a las enseñanzas de las Escrituras. Estamos comprometidos en obedecer esa palabra para que podamos llevar a la familia de ustedes y a todo el mundo según la vida tiene que ser llevada de acuerdo a la palabra. Creemos que el Señor a la iglesia, los medios de gracia, que son los instrumentos designados por Dios, por los cuales el Espíritu Santo permite a los creyentes recibir a Cristo y los beneficios de la redención. Más específicamente son la predicación de la palabra de Dios, el bautismo y la cena del Señor. En el bautismo es cuando vemos toda persona que viene a la salvación en Jesucristo, entonces procede a ser bautizado para ser miembro de una iglesia. Ahora, quizás hay gente que estarán aquí o vendrán a Renovación y se bautizaron antes. Queremos tener una entrevista, saber un poco más de usted, su profesión de fe, cómo fue, qué creyó, qué no creyó, porque quizás pueden haber habido lapsos y entonces tendríamos que hablar, pero hay que hablar para saber en dónde se encuentran. Es importante este orden. Pedro en su primer sermón en el libro de los Hechos dice en Hechos 2:38, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hermano, una iglesia es más que simplemente venir el domingo y hablar aquí 40 minutos y nos vamos para la casa. Esto es una familia, una comunidad de fe que ha sido apartada por Dios para un trabajo que tenemos que hacer aquí en la tierra antes de que Él nos llame a la casa. Luego vemos la cena del Señor, que está reservada para aquellos que han sido redimidos por Jesucristo. Venimos a la mesa porque sabemos que ahí vemos la sangre y el cuerpo de nuestro Redentor Jesús y la iglesia unida. Nos ponemos alrededor de esa mesa y vemos ese gran sacrificio y domingo tras domingo nos recordamos de eso al ver la mesa y decimos, Señor, gracias que me sacaste de las tinieblas a la luz. No lo merecía. Gracias por hacerme miembro de tu iglesia, Señor. Y lo podemos ver expresado cada fin de semana en la iglesia local que tú me has plantado para que podamos darte toda la gloria a ti. Gracias. Entonces hay otra parte también del discipulado y de la membresía de la iglesia que la gente dice, ¿pero por qué? Pero es la disciplina bíblica. Tiene que haber disciplina. Aquel que tenga niños y no los disciplina van a crecer como ellos quieren. Entonces la disciplina en la iglesia puede parecer una declaración fuerte, sin embargo es lo más amoroso que Dios puede hacer con aquellos a quien Él ama. Es importante recordar que los cristianos todavía vivimos en un mundo caído y el pecado continúa estando acá. La iglesia del Señor Jesucristo es para llevarse, para hacer todo según su palabra. No es que va a ser como una plaza del mercado donde todo el mundo puede hacer, hablar y decir. Tenemos que seguir lo que la palabra del Señor dice. La disciplina en la iglesia ayuda a mantener la pureza de la novia de Cristo, o sea, su iglesia, para que ningún pecado de nadie venga a dañar relaciones en la iglesia o dañar la imagen de la iglesia del Señor Jesús. Mateo 18, del 15 al 17, nos habla de los pasos que hay que seguir cuando alguien peca en contra de uno. Mire cómo dice
Mateo 18:15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. El versículo 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno, a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y también si rehúsa echar a la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Digamos que alguien dentro de la iglesia le dice a usted algo que no le pareció. Según leímos, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Usted va y le habla, mire, es que me pareció que sucedió esto y caramba, quería entender por qué. Hablan, todo bien, ay, disculpe, no me di cuenta, abrazo, saludo, nos vamos. Pero si la persona lo rechaza, no, mira, que no me interesa, la persona no se arrepiente de lo que hizo, no quiere aceptar, pues entonces tú tienes que traer a testigos, 2 o 3 con ellos para que vayan contigo y dicen, mire, hermano, es que pasó esto. Si sucede lo mismo y te echan a volar, entonces traes a la iglesia. Obviamente en la membresía hay pecados que pueden ser cometidos que necesitan que la persona sea quizás aguantada de estar en la cena del Señor. ¿Por qué? Porque quizás eso, adulterio o drogas o pornografía o no sé qué cosa. Hay que sentar con la persona, hay que detener que haga la cena del Señor y sentarlo aparte para poderlo discipular hasta ver que hay un arrepentimiento, hay un mover hacia adelante y entonces es restituido nuevamente a las actividades, digamos, regulares de estar en la mesa del Señor y demás. Pero hay que llevar esta disciplina porque es lo más amoroso que podemos tener en la iglesia. No podemos llevar la iglesia a que ella corra sola como un caballo sin dirección. Amén. Entonces, ahora vamos a ver en Hechos 2, del 40 al 42, el cuarto punto, que es el compromiso del cristiano en la membresía de la iglesia. Dice aquí, y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Como explicamos anteriormente, los que forman parte de la membresía de la iglesia son aquellos que se han arrepentido, creído y bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios escoge a aquellos que van a ser salvos y de acuerdo a esa profesión de fe, uno ve el testimonio de la persona, entonces pueden ser parte de la membresía de la iglesia. Primero, los miembros de la iglesia, hermanos, ¿qué hacemos? Nos reunimos juntos para estudiar la palabra de Dios, comenzando en el día del Señor y continuando con el tiempo que pasamos juntos en la semana. Llamemos un día de estudio bíblico, llamemos un día de las noches de oración. Es el momento en que los miembros, los santos, nos unimos de familia y compartimos de la palabra de Dios uno al otro. Es vital importante entender esto porque los miembros de la iglesia tienen que asistir al día del Señor, el domingo, estar aquí en la casa del Señor. Sabemos que hay días que estabas fuera del país, estabas enfermo. Pero hermano, si en realidad usted está caminando con el Señor, no hay que decirle por qué no vas a ir a la iglesia. Es nuestro deseo y nuestro anhelo escuchar la palabra del Señor. Como Abraham dijo al principio, estar con los hermanos, verle las caras, uno tener el deseo de verlos y compartir y cantar juntos, escuchar la palabra del Señor juntos, compartir como familia. La palabra nos exhorta a eso en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, en segundo lugar, los miembros de la iglesia, como vimos en ese versículo que leímos, dedican tiempo para estar juntos, partían pan, estaban juntos. Hermanos, abra sus puertas, no tienes para unos tacos, no importa. Un vaso de agua está bien, pero es compartir. Eso es lo que queremos ver en la comunidad de Renovación Church. No es que seamos un grupo de personas que están ajenos a la comunidad. No tiene que ser que tienes que hacer un banquete. Mira, si lo que tienes son unas maruchan de a 50 centavos, está perfecto y compartimos un paquete entre 10, porque no es la comida, es compartir contigo. Eso es lo que causa el deleite. En el cielo no hay maruchan ni tacos, pero en el cielo estarán todos los santos que te precedieron y con los que tú compartes aquí. Ese tiempo de coinonía es simplemente una visión pequeña de la hermosura que va a haber en el cielo de compartir con los hermanos por toda una eternidad. Hechos 2, 44, 47 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, compartían lo que tenían.
Vendían todas sus propiedades, sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Hermano, no podemos rellenar la necesidad de todo el mundo, pero saber que digamos que alguno de los de la iglesia necesita 10 pastillas para su medicina. Quizá no tenemos para las 10 pastillas, pero entre todos hicimos un junte y hay para 2 pastillitas. Hermano, mira, aquí le traemos esto con mucho amor. Nadie debe de no tener, si cada quien de nosotros, mire, un poquito de cada uno hace suficiente para uno. Seamos una iglesia local, por eso la membresía bíblica es diferente. No es el parte de la iglesia más cool de Nashville. Es el parte de una iglesia y comunidad bíblica que busca honrar a Dios, glorificar a Dios y amar a los santos para la gloria de Dios. Como podemos ver en estos versículos, todos aquellos que han llegado a la fe en Cristo compartieron todos. Vendían, vamos, nos ayudamos. No estoy diciendo que vayas a vender el Toyota y se lo... Pero hermano, sabemos que puedes tú aguantar un poco y decir, caramba, me voy a comprar unos sneakers de $150, por decir un ejemplo. Ay, caramba, por ahí uno de los nenes en la iglesia que le hacen falta aunque sea una chancleta. Déjame ir al Walmart y comprar una chancleta al muchacho y se la llevo de sorpresa. No tienes que decirle a nadie lo que haga. Hazlo de corazón, porque Dios ha dado mucho más para cada uno de los redimidos, a Cristo. Que demos nosotros $10 de algo que queríamos es poco. Vemos que aquí, como leímos, la gente tenía unidad en la iglesia, había compañerismo, había unidad en Cristo. Hermano, todo ser humano, desde los tiempos de antaño hasta hoy van a haber diferencias. Somos pecadores en necesidad de un redentor. Pero cuando estamos en Cristo, soportamos toda tontería que cada persona tiene. Y enseñamos la luz de Cristo, amándolos, buscando de ellos, dejándoles saber lo que hacemos como iglesia. Ya sea en el nacimiento de un niño, en el entierro de un familiar, en lo que sea, te decimos, mira, yo no sé ni qué decirte ahora, pero quiero que sepas que me importas y te amo tanto que estoy aquí. Eso es la iglesia. El cristiano está comprometido a servirse los unos a otros y a la iglesia para la gloria de Dios. Los cristianos no nos hacemos miembros de una iglesia como hacerse miembros de un gimnasio. Vas aquí al Dollar Fitness, sí, quiero pagar un mes, ¿cuánto? 20, aquí están los 20, soy miembro, va y nunca fuiste. Hiciste ejercicio quizás 2 veces en 30 días. Los cristianos nos sometemos al señorío de Jesucristo, para que sea Él quien gobierne y reine en nuestras vidas a través de la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia local. Todos somos diferentes, aunque hablamos español. Todos venimos de diferentes partes donde el español es el idioma principal, pero somos muy diferentes. Podemos tener muchas diferencias al ojo carnal, pero cuando nos vemos en Cristo, somos un solo hombre. Por eso al principio hice énfasis en la iglesia bíblica, como modelo de la membresía de la iglesia. No es ser miembro de la iglesia, somos Cool Church en Nashville. Y queremos que todos vengan porque estamos aquí tratando de dejarles saber a todos que ven como tú quieras, haz lo que te dé la gana, no importa, lo que queremos es tu cartera y tu bolsillo para que yo pueda tener un BMW y una casa de playa en la Florida. Eso no es una iglesia. Una iglesia es una iglesia donde uno abre la palabra, donde somos imperfectos, donde estamos quebrantados, pero venimos a la palabra de Dios para que sea Él el que nos restaura, para que sea Él el que nos dirige, para que sea Él la dirección hacia donde vamos. La iglesia local obedece a Dios incluso cuando es difícil. Las iglesias bíblicas buscan llevar a otros a una relación más cercana con Dios, aun si es por la disciplina bíblica. Si usted ve a un hermano o una hermana haciendo mal, usted tiene que decir, oiga, venga. ¿Por qué? Porque lo ama tanto que le quiere decir. Quiere que la persona caiga en su sentido. Por la Biblia usted le habla para que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, pueda llevar al arrepentimiento, dejen el comportamiento, puedan ser discipulados y restituidos nuevamente a la iglesia.
quiero brindarles 8 formas prácticas que el libro de la membresía de la iglesia de Jonathan Leeman nos ofrece para que sepamos cómo los cristianos nos sometemos a la iglesia local. Primeramente, los cristianos nos sometemos públicamente. Los cristianos deben unirse a la iglesia comprometiéndose con el cuerpo local de creyentes donde recibirán regularmente la palabra de Dios predicada. Luego, físicamente o geográficamente. Los cristianos nos sometemos físicamente porque nos reunimos juntos en la iglesia. Por eso es el día del Señor. Yo les digo, hermanos, yo estoy gozoso de venir los domingos a la iglesia desde que Dios abrió mis ojos. Y no lo digo como para que, ay Juan, yo le digo, no como el pastor, se lo digo como un redimido. No ha habido mejor lugar que yo desee estar y mi corazón quiere estar que no sea en la presencia de la palabra del Señor y buscar de Él. Y yo quiero que todos busquen de la palabra para que la palabra los continúe trabajando y querer estar en la iglesia. Geográficamente quizás hay gente que el Señor los llama a estar en tal comunidad de fe porque ahí se predica la palabra fielmente. Y dice, ay hermano, pero es que yo vivo lejos y me tengo que despertar temprano. No sea perezoso. Si es para buena comida, apúntale, porque si te dicen que está tu comida favorita en un restaurante a 40 minutos, le dice a la familia, nos vamos a las 2. Ahí sí se hacen líderes del hogar. Nos vamos ahora, hombre, pero ¿y para la iglesia no? Aliste la familia, prepárelos. No esté viendo Rambo y películas de violencia el sábado por la noche. Prepare su alma, su corazón y su familia para venir a la iglesia. Es el mejor día de la semana. Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor. Y es por eso que la membresía es importante, porque si Cristo murió por ella, Dios nos ha llamado desde las tinieblas. Hermanos, ¿quién es el que cualifica para ser miembro de una iglesia? Dios. Socialmente. La iglesia, como dijimos, no es un club social, pero si no, es el lugar en donde podemos hacer relaciones y amistades. Por ejemplo, aquí hay algunos padres que tienen niños chiquitos. Quizás alguno de ustedes tiene ese corazón para los chicos y dice, ay, te los cuido una tarde, váyase con su esposo a echarse un cafecito tranquilo por media hora y yo se los velo. Oiga, que tiene la gripe, yo te llevo una sopa, tranquilo. Debería salir de nosotros. ¿Podemos hacerlo con todo el mundo? No, pero hermano, tenga su corazón inclinado al amor que Dios tuvo en su vida con Cristo y recuérdese lo bueno que Él ha sido y tenga compasión de los demás. Porque ellos necesitan de una iglesia local que les deje saber, estoy ahí para ti. Nosotros nos involucramos socialmente en el hecho de que queremos compartir. Abre tu casa, como dije. Invita a alguien, venga, no hay mucho que comer, pero mire, un vaso de agua con limón no cuesta nada. Compra unos chetos y le pone cualquier cosa y ya. Pero es el hecho de que vengan a tu casa, que puedan hablar, puedan orar. Oye, conocí un poco más de tal persona, wow, qué chévere. Ya no lo puedo jugar tanto como antes porque ahora conocí un poquito más. Conozcamos a los santos de la iglesia, involucrémonos socialmente. Cariñosamente, uno de los componentes de las relaciones, hermanos, es el afecto. Y los cristianos nos sometemos en el afecto los unos a los otros, ya sea en tiempos de alegría, te felicito por el nacimiento de tu nuevo bebé, o estoy contigo en la pérdida que has tenido. Involucramos nuestros corazones, involucramos nuestras afecciones con nuestros hermanos y hermanas. Tenemos que llorar cuando ellos lloran y tenemos que regocijar cuando ellos regocijan, hermano. Y el único que puede hacer eso en el corazón de un hombre es Dios. Y es por eso que la iglesia local tiene membresía bíblica y estos son el tipo de cosas. Si la persona que es aceptado como miembro ha sido elegido por Dios, se ha arrepentido de sus pecados, ha visto el gran sacrificio que Cristo ha hecho, se ha arrepentido genuinamente, la iglesia lo ve y dice, oh, sí, esta persona puede ser definitivamente miembro de Renovación Church. ¿Por qué? Porque ha sido salvo por la gracia, entiende que era un pecador y ha venido quebrantado a Cristo y quiere vivir una vida sometida y obediente a la palabra. Ahora, una persona que no le importa la iglesia, que vive como quiere, ¿podría ser miembro de una iglesia bíblica? No. Entonces, luego financieramente.
Los cristianos, en la manera que se nos es posible, porque siempre he dicho lo mismo. Hermano, si lo que tienes son $5 para la familia, ¿por qué me los vas a dar a mí o a la iglesia? Si usted puede dar 5 centavos al mes, involúcrese financieramente 5 centavos al mes. Haga un presupuesto y lo que usted pueda hacer, ayuda. Aquí no me da ni para el 5%, no importa, dale 1,5%, lo que tú puedas de corazón. Ponlo para el mejoramiento del ministerio para poder alcanzar más vidas. Tomamos eso en consideración. Vocacionalmente, como oramos al principio, quizás hay algunos que están aquí o que el Señor irá trayendo, que el Señor los está llamando a la vocación del ministerio, hombres que han sido llamados para la prédica y Él los va a trabajar y va a estar obrando en ellos. Otros que se levantarán a hacer otro tipo de funciones dentro de la iglesia porque Dios da sus regalos a la iglesia para utilizarlos aquí. Otros, si son buenos carpinteros y hay que hacer algo en madera, mire, buscas trabajo en los que no tienes que estar trabajando desde antes que cante el gallo hasta que el sol te dijo adiós. Buscar un trabajo que te dé un balance para que estés con la familia, puedas estudiar la palabra y puedas en la iglesia de una manera u otra servir, ayudar en algo, lo que sea, evangelizar, invitar a alguien, poner un cuadro que se cayó. No sé, lo que fuera, ayudar a un mayor de la iglesia. Mira que tú sabes, pero mira, ayudar a un mayor de la iglesia de los americanos, lo que sea, pero la iglesia se ayuda vocacionalmente. Éticamente, los cristianos deben acudir a la iglesia en busca de instrucciones éticas, consejos, responsabilidad y disciplina en los asuntos que abordan la palabra de Dios. Buscamos disciplina bíblica, buscamos consejería bíblica. Cuando vamos a hablar de algún tema que tengan, vamos a abrir la palabra y vamos a ver cómo la palabra nos guía y hacemos bíblicamente lo que ella nos estipula. Espiritualmente. Aquí Jonathan Lehman dice que los cristianos nos sometemos a la iglesia local de 3 maneras. 1. La iglesia es el lugar donde se ejercitan los dones espirituales. El don que Dios te da, tú lo ejerces en la iglesia. La iglesia y la comunidad donde los cristianos se edifican los unos a los otros en la fe. Compartimos la palabra, nos llevamos por medio de ella y nos vamos edificando. Y la iglesia es el lugar donde los cristianos interceden los unos por otros en la oración. Hermano, yo sé que todos tenemos algo. Yo espero ver esto lleno, no porque quiero verlo lleno, es que yo sé que todos tenemos necesidades. Si el trabajo te impide llegar a la noche de oración, si yo no sé qué, ya piensas que va a haber lluvia ese día y no puedes salir de la casa, mire, déjeme la oración aquí porque tenemos deseo de orar por sus peticiones. Interceder los unos por los otros. Hermano, hoy hemos aprendido que ningún hombre puede agregar una sola alma a la membresía de la iglesia, excepto ¿quién? Dios. La gracia soberana de Dios elige a las almas perdidas para la salvación y para su gloria. La membresía, hermano, es un paso muy importante en el caminar del cristiano y la iglesia local, ya que valida bíblicamente a aquellos a quienes el Señor ha llamado fuera del mundo mundano, de las actividades que hacían los que están aquí en el Señor antes, a estar en una vida que quiere honrarlo a Él, estudiar su palabra y ser edificado en ella. La membresía de la iglesia es una declaración de la ciudadanía en el reino de Cristo. En otras palabras, la membresía es un pacto con Dios y la iglesia local. Vivimos en tiempos que la gente quiere pertenecer a clubes y lugares que resulten cómodos y adecuados para ellos mismos y poder hacer lo que quieran. Muchos lugares que se llaman iglesia no predican del pecado, ni del infierno, ni del arrepentimiento. Entonces, si no se predica el evangelio, ¿cómo alguien se va a arrepentir de algo que no sabe que hizo mal? ¿Cómo vamos a darle la temperatura correcta al asiento para que estés cómodo y no sientas que la palabra te pica? Lamentablemente eso está filtrando a muchas iglesias y denominaciones, ya que están permitiendo que la música mundana venga a la iglesia, que las prácticas impías vengan a la iglesia y que el liberalismo entre en la santa institución de la iglesia de Jesucristo. La gente quiere mezclar lo santo con lo impío en un mismo techo. Un poquito de esto, un poquito de aquello. Esto no es artes culinarias que tú dices, voy a poner un poquito de nuez moscada y un poquito de canela. La iglesia no es eso. Dios ha regulado en su palabra cómo Él quiere que lo adoremos y cómo se haga todo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer.
No me sorprende que hay más lugares que no son verdaderas iglesias, que no predican el verdadero evangelio, porque dicen, no, es que hay mucha gente están yéndose de la fe y no quieren creer. Bueno, es que yo creo, no es que creo, nunca creyeron. Nunca escucharon el evangelio, nunca se arrepintieron, nunca vinieron a Cristo. La palabra claramente lo dice, aquellos que el Padre me da, nadie los arrebatará de la mano. Si usted está en Cristo, quizás pasas por situaciones, pero no te vas a caer ni te vas a alejar del que te salvó. Amén. Nadie que lo sacan de un océano que está en olas, van a sacarlo al bote y se vuelve a tirar. No haría sentido. Tú te quedas en el barco donde estás seguro. Cristo te salvó, te mantienes ¿en dónde? En Cristo. El pastor Voddie Baucham dice lo siguiente: si una persona no ama a la iglesia, no ama a Jesús. No me gusta ahí porque es que son muy rectos. No me gusta allí. Si una persona no ama a la iglesia, no ama a Jesús. Queridos míos, yo como su pastor amo la iglesia del Señor Jesús. Mi objetivo es continuar predicando fielmente su palabra, seguir creciendo en la santidad junto a todos los que vienen a esta iglesia para la gloria de Dios. Ruego al Señor que la iglesia de Renovación Church se siga fortaleciendo en su palabra para que podamos ser un lugar donde Dios llame a las almas de las tinieblas a la luz, porque el evangelio se está predicando. Todo se trata del evangelio. Es el poder de Dios ¿para qué? Para la salvación. Y siempre predicaremos el evangelio, porque no sabemos si alguien pensaba que estaba y no está, y hay que llamarlos de las tinieblas a la luz siempre. Tú, yo, cualquier persona en este mundo puede ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo si primeramente comprende la persona que ha pecado en contra de un Dios perfecto. Que Dios ha enviado a su Hijo desde el cielo, quien nació de una virgen, vivió una vida perfecta, murió una vida que nadie debía haber muerto así, pero Él la murió. Teníamos que haber sido nosotros en su lugar. Y por creer en esa muerte de Cristo, creer en mi pecado y lo que Dios está haciendo, uno arrepentido viene al Señor y eso te da el entendimiento de que puedes ser miembro de la iglesia local. Hoy es el día para que cualquiera de los que está viviendo aquí en algún pecado escondido huya de sus pecados y de las manos de un Dios enojado por el pecado, porque no le gusta el pecado. Él no vacila con el pecado. Hermano, no vamos a ser perfectos, pero tenemos que desear y buscar la santidad y no la mundanidad. Y queremos ser una iglesia que obedece la Escritura y quiere exaltar a Dios en todo lo que hacemos, incluyendo el proceso de la membresía. Ninguna persona que vive en pecado puede ser parte de una iglesia local. Digo de la membresía, puedes venir todo lo que tú quieras para que la palabra del Señor te despierte. Estoy hablando de ser miembro, estar bajo los que Cristo ha llamado de las tinieblas a la luz. Pero cualquier persona está invitada a sentarse aquí. No importa si huele como una botella de alcohol isopropílico o hace el peor trabajo en el mundo. Estás aquí, lo vamos a amar con el amor de Cristo. Le vamos a predicar el evangelio y vamos a orar para que Dios traiga su alma de la oscuridad a la luz, para que algún día el testimonio de esa persona que olía alcohol isopropílico haga todo para la gloria de Dios, porque Dios lo sacó de las tinieblas a la luz. Y eso es como en resumen se ve la membresía bíblica. Yo hago estas preguntas. ¿Has creído en el sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Realmente te has arrepentido, te has alejado de tus pecados, has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y estás en una vida que activamente busca la santidad, quieres más de Cristo? Es posible que estés en Cristo y hoy hayas visto forma en la que no estás siendo verdaderamente obediente a Dios. Hermano, yo les pido que oren. Si usted, y cuando digo usted, está en todos los que estamos aquí, si usted sabe que no está en Cristo Jesús, si no puede ser parte de una persona de la iglesia local, no vas a entrar a la iglesia universal de nuestro Señor si Él te llama a la eternidad hoy. Dios es el que salva.
Órale al Señor si no has creído. Dice, Señor, hazme creer. Open my eyes. Y quizá algunas personas aquí han escuchado el evangelio varias veces y finalmente ellas dicho, yo creo hoy. Y te arrepientes de tus pecados y el Señor te ha sacado de las tinieblas. Ahora eres parte de la Iglesia Universal. Sabes que si Dios te quita la vida hoy, no vas a estar con miedo dónde iré. Tú sabes, sin ninguna sombra de duda, yo voy a despertar en la eternidad con Dios. Si ese has sido tú, quisiera hablar contigo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, en este día, mi Señor, hemos visto cómo tu palabra nos instruye, Señor, acerca de la membresía de la iglesia. Señor, es importante que todos los que estamos aquí hoy comprendamos la importancia de la membresía de la iglesia bíblica por la cual Jesucristo murió. Padre, pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, por todas las personas que están aquí, aquellos que no pudieron venir. Padre, yo oro por cada alma, por cada persona que se encuentra aquí en este momento. Hay algunos, Padre, que tú todavía no has tocado su corazón. Ellos no han creído, Padre, pero están aquí. Y yo ruego, Padre, semana tras semana por sus almas. Padre, yo te pido te apiades de ellos, Señor. Padre, queremos tener no una membresía grande, pero queremos ver que la familia de nosotros aquí en la tierra, en la iglesia local, en Renovación Church y en el cielo un día será compuesta por muchos más. Padre, levanta el amor por el uno y el otro en esta iglesia. Padre, levanta el deseo de cada corazón de buscar más de ti. Padre, aquel que ha estado perezoso en la búsqueda de tu palabra, Padre, que hoy tú despiertes el querer como el hacer en cada uno de ellos, Señor. Padre, queremos ser una iglesia bíblica, queremos honrarte, queremos obedecerte y queremos hacerlo todo para tu gloria. Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, te damos las gracias, Señor, porque Jesucristo, Padre, hizo posible que todo pecador pueda venir a la salvación y pueda ser parte de la iglesia que tú estableciste en Cristo Jesús. Te honramos, Señor, y en tu nombre bendito, Padre, te damos las gracias. Amén.